Buenos días tengan todos este tercer domingo de Pascua. Bien, hoy vamos a celebrar este día con el tema de esta semana que es restauración resucitada. Este sermón lleva por título El amanecer de un nuevo día, sustentado en el Evangelio de Juan, capítulo 21, de versículos del 1 al 19. Y en este evangelio se nos informa la aparición de Jesús resucitado a Pedro, quien es restaurado y comisionado para apacentar las ovejas de Jesús. Bien, el domingo de Pascua es un gran día para la iglesia cristiana. Las celebraciones abundan con música, teatro, decoraciones y comida, algo que rara vez se ve en otros domingos. Y es que también es el día en que la mayoría de las iglesias tienen su mayor asistencia. Pero la Pascua, más que un gran día, es una temporada. Y de hecho este año tenemos 7 domingos para celebrar la Pascua. Hoy nos encontramos en el tercero. Y sin embargo, la celebración intensa y la asistencia se ha venido reduciendo a un flujo y reflujo regular de una reunión típica de la iglesia. Ahora, podemos sentirnos decepcionados y desear que todos los domingos fueran domingos de Pascua, ¿verdad? Pero si somos honestos, con nosotros mismos principalmente, esta dinámica de la temporada refleja nuestra propia dinámica de adoración al Señor, más de lo que nos gustaría admitir. No todos los días son Pascua en nuestra vida diaria. No, de hecho, algunos días en nuestras vidas no reflejan en absoluto el hecho de que Él ha resucitado. Simplemente seguimos con nuestras vidas rutinarias como siempre. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, pero el texto de hoy, la escritura de hoy puede ser justo el recordatorio que necesitamos. Vamos a ver qué es la historia de Pedro y otros discípulos que se encontraron con el Señor resucitado el domingo de Pascua, pero parecían estar regresando a sus vidas como antes de conocer a Jesús. Bueno, supongo que si le sucedió a Pedro, sobre el cual Jesús eligió construir su iglesia, pues no deberíamos sorprendernos de que nos pueda pasar a nosotros. ¿No crees así, hermano? Pero veremos que el Señor no tiene la intención de que nos quedemos atrapados ahí. No. Vamos a ver cómo resultó para Pedro y sus compañeros pescadores. Vamos a leer los primeros 3 versículos de la Escritura, de Juan 21, del 1 al 3, que dice así. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió que de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Esta historia comienza con 7 discípulos reunidos en el mar de Galilea. Jesús ya se les había aparecido, así que nos preguntamos, ¿por qué estaban pescando? Aquí se registra que Pedro dijo, me voy a pescar. Ahora, hermano, nota su orientación. Ya no actúa como un hombre que se dedicó a seguir a Jesús. No, está eligiendo por sí mismo lo que va a hacer. Se podría decir que está volviendo a un enfoque autodeterminado de la vida. Y no solo eso, sino que también está influyendo en los otros discípulos para que lo sigan en esta decisión autodeterminada. Pedro fue llamado a ser el líder de la iglesia primitiva y esto no parece ser un buen comienzo para el liderazgo. ¿No lo crees así, hermano? En lugar de guiar a otros a ser seguidores de Cristo, los ha guiado a ser seguidores de Él mismo. Hermano, ¿alguna vez te has visto caer de nuevo en patrones autodeterminantes de pensamiento y acción? A todos nos pasa. Seamos realistas.
La cultura en que vivimos celebra continuamente y nos bombardea con la tentación de ser tu propio hombre o ser tu propia mujer o ser el capitán de tu propio barco. Es que el autodeterminismo es una virtud que debe alcanzarse en una cultura donde la adoración a uno mismo corre desenfrenada. Así que estamos llamados a ser seguidores de Cristo. Ojo, pero a menudo nos encontramos, al igual que Pedro y sus compañeros de pesca, volviendo a nuestros botes y aparejos, como si el domingo de Pascua significara que Jesús hubiera decidido seguir adelante sin nosotros. ¿No lo crees así, hermano? Pedro y los otros discípulos nos dan una idea de cómo se verá una vida autodeterminada sin Jesús. Veamos. Procedieron a responder por sí mismos una serie de preguntas para cumplir con su búsqueda autodeterminada. Veamos. Determinaron por sí mismos lo que harían, ir de pesca. Determinaron por sí mismos a dónde irían, mar adentro. Determinaron por sí mismos cómo lo harían, en una barca. Determinaron por sí mismos cuándo lo harían, por la noche. Y esta tarea autoiniciada al final les produjo una red llena de nada. Bueno, se nos recuerda que Jesús les dijo a sus discípulos que separados de él no podrían hacer nada. ¿Recuerdas, hermano? Ahora, ¿has estado allí? ¿Te has visto en esta circunstancia? Regresas a tus botes, haces tu mejor plan, reúnes tus herramientas favoritas y das todo lo que tienes. Solo para terminar con los mismos resultados de antes de conocer a Jesús. Nada. Nada que valga la pena. Por lo general, terminamos con menos que nada. Bueno, a menudo arruinamos nuestras vidas y arrastramos a otros con nosotros. Eso es lo grave, ¿verdad? Así que hasta ahora tenemos un comienzo bastante sombrío para nuestro tercer domingo de Pascua. Ah, pero no te vayas. El sol aún no ha salido. Estamos de madrugada. Veamos Juan 21 del 4 al 7 que dice así. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Amén. Recordemos, era temprano en la mañana, cuando Jesús apareció en la orilla y todo comenzó a cambiar. Y aunque el domingo de resurrección llegó y se fue, con Jesús siempre es el amanecer de un nuevo día. No lo olvidemos, hermanos. En este caso, los discípulos no reconocieron a Jesús. Respondieron por sí mismos todas las preguntas de qué, dónde, cómo y cuándo, pero no tenían una respuesta para la pregunta, ¿quién? ¿Quién era ese hombre en la playa? Jesús hizo una pregunta. Amigos, ¿no tienen algo de pescado? Como dando una bromona. Aquí Jesús les da a los discípulos la oportunidad de admitir que su camino no está funcionando. Así que después de pescar toda la noche sin nada que mostrar por sus esfuerzos, pueden admitir honestamente que la única respuesta que tienen es la que ellos dieron, no. Ahora, podemos notar que el tiempo de Jesús es para nuestro bien. Recordemos que estamos en el amanecer. Podría haberles ahorrado mucho trabajo si se les hubiera aparecido antes, pero Jesús espera hasta la mañana. Y esta es la tercera aparición de Jesús a los discípulos en el Evangelio de Juan. Al aparecer en el amanecer, Jesús ofrece un recordatorio de la mañana de Pascua, cuando Él resucitó. Jesús también tiene a sus discípulos en un lugar donde están listos para dejar de lado su orgullo. Ahora están listos para escuchar otra voz que no sea la de ellos. Ahora, un discípulo maduro
Con el tiempo aprende que la voz que vale la pena seguir es la voz de otro que nos ama tanto que queremos volver nuestros oídos hacia él. ¿No lo crees, hermano? Así que cuando Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca, los discípulos siguieron sus instrucciones, lo que provocó una captura tan grande que no pudieron subirla a la barca. Y con esta captura milagrosa, los discípulos se dieron cuenta de que es el Señor. Jesús les ayudó entonces a responder a la única pregunta que realmente no se hicieron y que era realmente importante. ¿Quién? Y lo hace recordándoles de manera muy personal quién se ha revelado a través de su relación con ellos. Los discípulos sin duda recuerdan cuando Jesús les dijo por primera vez que arrojaran la red al otro lado de la barca, ¿se acuerdan? Con los mismos resultados, ¿sí? Bueno, cuando volvemos a caer en nuestros patrones de autodeterminación, olvidando quién es nuestro Señor, Jesús no nos regaña. Jesús es misericordioso y amoroso en su acercamiento a nosotros. Viene a nosotros de maneras que podemos reconocer a menudo con pequeños recordatorios de quién es Él, tal como lo hemos llegado a conocer. ¿No lo crees, hermano? Ahora, nota cómo Pedro finalmente vio quién estaba de pie en la orilla. Sus ojos se abrieron cuando uno de sus condiscípulos le dijo, es el Señor. Y la respuesta emocionada de Pedro es cómica. Salta del bote y nada hacia la orilla. Parece que ver a Jesús cambió a Pedro al ver la inutilidad de ser el capitán de su propio destino. No podía abandonar el barco lo suficientemente rápido, tenía que ser lento, ¿verdad? Por eso es tan importante que nos reunamos como condiscípulos para recordarnos unos a otros quién es el Señor. Es una tarea que tenemos en la iglesia, hermanos. Recordarle al hermano que está junto a nosotros quién es Jesús, para que no se nos olvide a quién debemos seguir y cuál es la voz a la que debemos estar escuchando. Y para recordarnos que es el Señor quien está con nosotros, que nos llama amigos y nos llama hacia sí mismo también. Muchas vidas con determinación propia se han vuelto al Señor gracias a un discípulo fiel que compartió aquello que el Señor le abrió los ojos para ver. ¿Quién vio primero a Jesús? ¿Quién reconoció primero a Jesús? Juan. Y Juan es el que le dijo a Pedro, es el Señor. Así es que le ayudó a ver claramente. Y ojalá, hermanos, que así sea con nosotros en nuestras relaciones con los demás. Amén. Continuemos leyendo la escritura. Ahora veamos el versículo del 8 al 14, que dice así. Veamos. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Amén. Bueno, ahora que Pedro está siguiendo a Jesús nuevamente y no siguiendo sus propios planes, correctamente ha reclamado su llamado como aquel sobre quien Jesús dijo que edificaría su iglesia. Hermano, nota que los discípulos en la barca están ahora siguiendo a Pedro, a la orilla donde está Jesús, y no hacia el mar. Mientras Pedro sigue a Jesús con abandono de sí mismo, los otros discípulos hacen lo mismo. Este es el llamado principal para cualquier líder de la iglesia, ser un seguidor de Cristo. ¿Lo crees así, hermano? Amén. Y cuando todos los discípulos estaban en la orilla, encontramos que Jesús ya está cocinando un pescado. Jesús no necesita de nuestra captura, pero nos invita a participar en lo que está haciendo. Jesús les dice que traigan algunos de los peces que ellos acababan de pescar y luego los invita a un desayuno estilo comunión. Tomó el pan y se los dio.
tomó el pez y se los dio. Y es que Jesús les da crédito por la pesca que acaban de hacer, aunque saben que fue Jesús quien les permitió pescar, porque a Jesús no le importa compartir su gloria. Amén. Este es el Señor que los discípulos habían llegado a conocer durante su tiempo con Él. No fue un Señor como los tiranos religiosos y políticos de su tiempo, no. Él fue un Señor glorioso que compartió todo lo que tiene con ellos. Y después de esta invitación vemos que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? La cuestión de quién, la respuesta a la pregunta ¿quién? Había sido resuelta para ellos. ¿No lo crees así, hermano? Vamos a continuar leyendo ahora Juan 21 del 15 al 19 y pongamos atención a lo que sigue. Dice así: Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apaciente mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Amén. Y bien, hermanos, es después de recibir esta comida tipo comunión que Jesús restaura a Pedro al ministerio de apacentar las ovejas. En la serie de 3 preguntas sobre el amor por Jesús, Pedro se enfrenta una vez más a la futilidad de su propio amor y lealtad al Señor, determinados por sí mismo, cuando se le recuerdan sus 3 negaciones. Este disparo al orgullo de Pedro duele, pero finalmente lo lleva a admitir que el Señor lo sabe todo. Jesús incluso predice que Pedro no vacilará en su nueva orientación de seguir al Señor por encima de seguirse a sí mismo. No, Jesús contrasta cómo Pedro una vez vivió yendo a donde quería, autodeterminismo, pero a que ahora permanecerá fiel en seguir a otro, incluso cuando éste lo lleve a la muerte. Pedro crecerá más y más para parecerse a Jesús. Hermanos, esto es un ejemplo para nosotros. Cuando Jesús nos dice me amas con el amor que ama de Jesús, nosotros le contestamos te quiero con el amor que uno puede dar, porque el amor que nosotros podemos dar no es el mismo amor con que Él nos ama. Pero al final, en la tercera pregunta, le dice entonces a Pedro, ¿me quieres? Bueno, pues entonces la respuesta es sí, ¿verdad? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Y bien, después de esto vemos a un Pedro nuevo que está listo para seguir a Jesús. Y su papel como líder en la iglesia se define claramente como el que alimenta y cuida las ovejas que pertenecen al Señor, porque esa es la orden que Jesús le dio. Y lo hará alimentándolas solo con lo que el Señor le ha dado de comer. ¿Qué le dio a comer? Pan y pescado. Bueno, eso no significa pescado literal, ¿verdad? No. Juan registra a Jesús alimentando a los discípulos con pan y pescado en forma de comunión. Pero a Pedro se le encarga alimentar las ovejas solo con lo que recibe del Señor, en una comunión perpetua. Y de esta manera, la iglesia es el lugar donde las ovejas son alimentadas, recordando quién es Jesús con su palabra y son invitadas a su presencia en la mesa de la comunión. Qué hermoso esto, ¿verdad, hermanos? ¿No les parece? Estar en comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo en la mesa celestial, con Jesús dándonos de comer, para que también con ese alimento podamos alimentar a otros, tal como se lo dijo a Pedro. Qué hermoso, qué sublime, qué adoración le damos a nuestro Señor.
Pues bien, hermanos, este mensaje aquí termina y ahora la siguiente parte es, ¿qué nos llevamos en el bolsillo? ¿Qué nos llevamos al salir de aquí cuando termine este mensaje? Bueno, ¿qué nos llevamos? Veamos. Cuando Jesús aparece, todo cambia. La noche se convierte en día. Recordemos que es el amanecer de un nuevo día. Recordemos que Jesús llegó de madrugada con los discípulos. Y la pesca infructuosa se convierte en una captura abundante. Trabajar en el mar se convierte en un descanso en la orilla. Podemos hacer que ese mar sea eh, analítico y podemos ver que nuestro trabajo también puede ser un mar y que cuando terminamos de trabajar nos llegamos a la orilla, al descanso, con Jesús presente. Y bien, ¿qué más nos llevamos? Bueno, a medida que Jesús responde por nosotros la pregunta ¿quién? Podemos llegar a un punto en el que depositamos nuestra plena confianza y fe en el Señor que sabe todas las cosas. ¿No es así, hermano? Ahora, podemos dejar nuestros botes de autodeterminismo y dejar ir nuestro frenético deseo de ser capitanes de nuestro propio destino. Y al hacerlo, somos alimentados por el Señor y somos invitados a participar en la alimentación de sus ovejas. Y lo hacemos obedeciendo las últimas palabras de Jesús en esta escritura que leímos hoy. ¿Cuál es? Sígueme, sígueme. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por esta invitación que nos haces, Padre nuestro, por esta comunión contigo, Señor, contigo, Jesús resucitado, porque nos llevas hacia los caminos que tú le has trazado a tu iglesia. Nos haces partícipes de tu trabajo en este mundo. Nos haces partícipes del crecimiento de tu iglesia, de llevar tu presencia a los que lo necesiten, de llevar tu alimento a quienes lo necesiten, a quienes tienen hambre y sed de justicia. Padre, así como Pedro lo comisionaste y lo capacitaste, así haz con nosotros, Señor, para que cada día estemos listos y dispuestos a seguirte a donde tú quieras, no a donde nosotros queramos. Y no importa que esto nos lleve al final de nuestras vidas, porque sabemos que en ti tenemos la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.